En el periodo militar entre Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanusse, del 66 al 72, la deuda externa argentina se incrementó desde 3.276 millones de dólares a los 4.800 millones de dólares. Entre los gobiernos de Juan José Cámpora, Juan Domingo Perón y su cónyuge María Estela Martínez de Perón, del 73 al 76, la deuda ascendió de 4.870 millones de dólares a 7.800 millones de dólares, dando un equivalente, para la época, de 320 dólares de deuda por cada argentino por cabeza. Durante la sangrienta dictadura cívico-militar del 76 al 83, la deuda trepó hasta los 45.000 millones de dólares, con lo cual se pasó a tener una deuda por cabeza de 1.500 dólares. Este periodo se caracterizó por los préstamos internacionales entre la población, permitiendo llegar las inversiones extranjeras, adeudando a los bancos de la nación y a su vez estos endeudando al pueblo. Se intentó mejorar la economía mediante una reforma financiera concretada en 1977 que liberó la actividad del sector bancario. La otra medida fue la tablita, en donde se fijaba y se visualizaba la devaluación inflacionaria entre la convertibilidad peso-dólar para cada día de los siguientes 8 meses. Esto llevó a una bicicleta financiera que aprovechaba la diferencia de intereses en los cambios de moneda locales e internacionales. Se compraba moneda extranjera, se ponían en plazos fijos sobrevaluados, inyectando el dinero en el mercado nacional, y con las ganancias se compraban nuevas divisas, sin saber que al adeudar a los bancos privados en la nación con los bancos privados extranjeros, además de darles grandes ganancias a la población, le sumaban una carga extra y una responsabilidad nacional contraída con los bancos privados extranjeros, a lo cual la población despilfarró. En 1980, el fracaso de la política económica militar de Martínez de Hoz era evidente, a lo cual la crisis bancaria estalló en marzo de 1980, cuando el gobierno decidió cerrar el Banco de Intercambio Regional, que por entonces era el mayor de los bancos privados locales. A los pocos días se cerraron otros grandes bancos, y gracias al pánico de la población, que se tradujo en los retiros masificados de sus ahorros de los bancos y la cancelación de sus plazos fijos y una compra excesiva de otras divisas como moneda de reserva, sumándole una gran deuda y responsabilidad al Estado Nacional, teniendo que comprar más moneda extranjera para cubrir los faltantes en los bancos en los que la población demandaba. En 1981, la nación, liderada por Jorge Rafael Videla, no logra contener la devaluación sufrida, y ante la crisis económica y reclamos de los bancos extranjeros para cobrar sus deudas, Videla y su ministro José Alfredo Martínez de Hoz renuncian, asumiendo viola, devaluando aún más la moneda. El entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, intentó negociar con los bancos extranjeros el pago de la deuda de los bancos locales, debiendo estatizar la deuda de los bancos privados locales en deuda externa nacional. Esto le sumó al Estado compromisos de deuda por más de 5.000 millones de dólares, beneficiando a empresas como Asindar, Alpargatas, Autopistas Urbanas, Banco de Italia, Celulosa, Cogasco, Pérez Companc, entre otras. El nuevo presidente del Banco Central de la República Argentina, Julio González del Solar, quien sucede en 1982 a Domingo Cavallo, determina la circular A251, que abarca la estatización de unos 17.000 millones de dólares de la deuda externa privada, pasando a ser deuda pública. La deuda de diferentes empresas como Alpargatas Sociedad Anónima, Grupo Macri, Banco Francés del Río de la Plata, Banco de Galicia, Bunge Inborn S.A., Grafa S.A., Molinos Río de la Plata, Loma Negra S.A., Ledesma, Pérez Companc S.A., Asindar S.A., Ingenio Ledesma, como otras más, fueron transferidas al Estado Nacional, liberando de este modo a las empresas deudoras. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, del 83 al 89, se llegó a los 58.700 millones de dólares, los cuales se elevan durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, del 89 al 99, en donde la deuda externa se elevó por 100.000 millones de dólares, llegando a un total de 146.219 millones de dólares, a lo cual, en el breve periodo de Fernando de la Rúa, del 99 al 2001, la deuda nacional con el extranjero llegó a unos 147.667 millones de dólares, lo cual desembocó en la crisis del 2001, la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, en la que terminó saliendo el 20 de diciembre del 2001 de la Casa Rosada en helicóptero.